Bienvenidos nuevamente a este espacio donde compartimos las historias de carácter paranormal que le ocurren a diferentes personas en diferentes partes del mundo y que éstas a su vez tienen la confianza para contárnoslas y nosotros transmitirla a la comunidad amante del terror y de los sucesos paranormales. Es un placer tener de nuevo su presencia para que podamos abrir nuestra caja negra el día de hoy y compartir con usted los relatos que tenemos preparados. Y sin más que decir, comenzamos. Soy una madre soltera de una hermosa bebé. También soy una inmigrante en este país donde actualmente me encuentro. Un día de esos normales en mi rutina luego de mi trabajo, regresé a eso de las 11 de la noche a mi casa. Una hora ya bastante tarde, pero la paga por mi trabajo es buena y es decente. Lo que puedo decir con orgullo, llegué a mi casa, le pagué a la joven que hacía de niñera para mí y fui a ver a mi dulce hijita, la cual es la razón de mi mundo, la razón por la cual trabajo tan duro para poder darle la vida que ella se merece. Me percaté que se habían terminado los pañales, por lo cual la tomé en mis brazos y me dirigí a la tienda de la esquina, bajando el edificio donde vivo, que por cierto era la única tienda abierta a esa hora. Nunca había estado allí de noche, pero sabía que sus horarios eran extendidos, así que fue la primera vez que iría a comprar allí a esas horas. Llegué a la tienda y noté que el encargado era una persona nueva, porque no lo había visto antes. El lugar estaba vacío, por lo cual pensé que sería una compra rápida. Encontré los pañales hasta el fondo del pasillo. De pronto un fuerte golpe en la puerta principal llamó mi atención, pues se la abrieron como de golpe, y allí estaba un hombre con gafas oscuras, una gorra de béisbol y en sus manos un arma con la cual amenazó al encargado de la tienda para que le diera todo el dinero de la caja. Le dijo que vaciara la caja registradora rápidamente, pues no quería desperdiciar balas con él. De inmediato el encargado obedeció y empezó a sacar el dinero de la caja registradora. Pensé que cuando le había entregado el dinero, aquel hombre solo se iría y allí acabaría ese horrible momento. Pero desgraciadamente no fue así. Creo que el encargado tenía un arma escondida para defenderse, pues hizo un movimiento para sacarla. Pero el asaltante se dio cuenta y sin pensarlo dos veces le disparó, quitándole la vida al instante. Cuando eso sucedió, a aquel hombre se le cayeron las gafas que traía puestas para quizás ocultar más su rostro. Pero al ver toda aquella horrible escena, no pude contener la impresión de lo que acababa de presenciar y solté un grito ahogado. Por supuesto que aquel hombre me escuchó y se percató de lo que había visto. Había sido testigo de todo. Recogió los billetes que había tirado y se dirigió hacia mí. Yo estaba paralizada. Sostenía a mi bebé en los brazos a manera de cubrirla para protegerla. Cuando se acercó a mí, solo me dijo: "Lo siento, usted no debió verme haciendo eso. No van a encerrarme de nuevo, así que ya sabe qué significa eso". Me apuntó con su arma y yo solo pude rogarle por la vida de mi pequeña. Sin embargo, en la mirada de aquel hombre no se observaba compasión por nada. Recuerdo que escuché el disparo y cerré los ojos de inmediato, pensando en que para mí todo había terminado. Sin embargo, no fue así, pues no sentí nada en mi cuerpo. Inmediato abrí mis ojos y vi a aquel hombre en el piso frente a mí. Estaba dando unos gritos de agonía, los cuales eran desgarradores. Lo vi con espanto ahí tirado en el piso, sin entender qué había pasado, si el encargado seguía con vida y él había disparado con su arma, pero no era así. De pronto, entre las sombras de los instantes y anaqueles de la esquina, emergió una figura con rostro pálido, cabello largo, muy abundante,
ojos oscuros totalmente y con unos horribles dientes que más se asemejaban a colmillos. En su boca estaba lo que parecía un trozo de carne, el cual se tragó como si fuera un dulce. Era parte de la espalda de aquel asaltante y era la razón para los gritos que aquel hombre estaba haciendo. Se dirigió hacia mí como si se deslizara por el piso. Cuando llegó justo frente a mí, noté que era solo una niña, o al menos era lo que parecía. ¿Es tu hija?, me preguntó. Sí, le respondí muy nerviosa. No nos lastimes, no a ella, por favor. ¿La quieres mucho? Sí, mucho. Es todo lo que tengo en la vida, le dije con lágrimas corriendo en mis mejillas. Así siempre debería ser, me dijo finalmente. Luego se alejó caminando en 4 patas, como si fuera una bestia. Mordió el cuerpo de aquel hombre y lo arrastró como cuando un león arrastra a su presa por el piso. Solo quedó el rastro de líquido vital en el suelo. Salió y se perdió en la oscuridad de la noche. Mi hija, que no paraba de llorar, en ese momento dejó de hacerlo. De pronto el exterior de la tienda se iluminó con las luces de las patrullas policiales. Todo aquello quedó en un simple robo. Nadie encontró rastro de aquel hombre. Dijeron que probablemente se hirió a sí mismo al manipular el arma y al verse herido huyó del lugar, pero yo sabía lo que había visto entre el pánico y el miedo que sentía. Aquel ser en forma de niña que se lo había llevado. No sé qué fue aquella cosa, si un demonio o una bestia. Solo sé que esa noche me salvó la vida a mí y a mi pequeña. Quizá en esa ocasión tomó la forma de niña por sentir el vínculo que tengo con mi bebé. No lo sé. Quizás sea un ser de oscuridad que se refugia en esa forma para atraer a sus víctimas. Lo que haya sido, aquel día nos salvó la vida. Quiero compartirles algo que me sucedió a la edad de 17 años, cuando vivía en la casa de mis padres. Algo que ya tiene 9 años que me sucedió y que hasta el día de hoy no encuentro explicación alguna. Antes, déjenme preguntarles si ustedes creen en los doppelganger o han escuchado algo sobre ellos. A quienes les he compartido mi historia me dicen que puedo atribuírsela a estos seres. Sucede que un día estaba arreglándome para salir. Eran como las 7 de la noche. Entré a mi cuarto a cambiarme y maquillarme. En eso escuché que algo se cayó en el cuarto de mi hermana, pues nuestros cuartos estaban conectados. Para entrar al cuarto de ella tenían que pasar por el mío. Se me hizo extraño porque yo juraba que estaba sola en casa, pues mi hermana había salido desde temprano con su novio y mis padres habían salido a hacer diligencias. Continué arreglándome y en eso escuché que se abrió un cajón y movían cosas, lo que yo creí que era mi hermana, que tal vez había vuelto a casa y se estaba cambiando. Y le dije desde mi habitación que iba a salir a cenar con mis amigas y ella no quería ir. Y solo me respondió no. Y así seguí platicando y a todo me respondía sí o no. Pensé que tal vez solo estaba cansada y por eso me respondía tan cortante. En fin, terminé de arreglarme y porque ya tenía prisa, solo me asomé en su cuarto. Y la observé que estaba viéndose en el espejo y le dije que ya me iba. Y si ocupaba algo me avisara. Mi sorpresa y extrañez fue cuando iba abriendo la puerta. Allí afuera estaba mi hermana e iba llegando en el carro con su novio. Sí, mi hermana con la que había estado platicando y la había visto en su cuarto. Cuando bajó del carro y vio que estaba pálida, me preguntó que qué me sucedía. Y le dije, ¿tú no estabas arriba en tu cuarto?
te acabo de ver. Y ella y su novio se voltearon a ver y dijeron que era imposible, porque ellos habían ido al cine y apenas volvían a casa. Solo de recordar esa experiencia me da escalofríos. Me pregunto qué fue esa cosa que vi en aquel cuarto, porque definitivamente no era mi hermana. Saludos. En mi familia hay una historia sobre un tío mío por parte de mi madre, el cual practicó la brujería gran parte de su vida y hasta el término de ella. Tenía varios libros de magia negra y desde que empezó a practicar este tipo de cosas se hizo bastante alejado de la familia. De él se cuentan cosas bastante curiosas, como que una vez lo sacaron arrastrado de su casa y lo encontraron al día siguiente en un río, pero no estaba golpeado, solo desorientado. Lo más curioso de él fue la forma en la que murió, pues cuentan que se fue hacia un motel y le dijo al recepcionista que si el día siguiente no lo veía salir antes de las 12, que llamara a la policía, pues era que él ya estaría muerto. En efecto, fue así, pues el encargado al ver la hora que le había dicho, tocó en la puerta de la habitación y no respondió nadie. Abrió la puerta con su llave y lo vio tendido en el piso, por lo que él solo pensó en llamar a la policía como él le había dicho antes, los cuales al llegar confirmaron que estaba muerto. Algunas de las cosas que eran de él, como libros y otros amuletos que usaba, aún están en la casa de mi mamá, guardados en una caja, pues son las únicas cosas que se tienen como recuerdos sobre él. Tuvo familia, pero las mismas prácticas que tenía hizo que la perdiera y lo dejaran solo. Es un relato breve, pero espero puedas compartirlo. Saludos. Hola, quiero contarles algo que recuerdo de cuando era niño, lo que prácticamente llevó a la ruptura del matrimonio de mis padres y de lo que era nuestra familia en ese entonces. Antes de que mis padres se casaran, siempre hubo discusión por las amistades, pero no las amistades de mi padre, sino las amistades de mi madre. Pero el problema no era por los amigos que ella tuviera, sino por una persona en especial. Una mujer ya de edad muy adulta para ser amiga de mi madre, la cual era una joven, pues salió embarazada de muy corta edad y tuvieron que formalizar la familia a causa de eso. Esta amiga de mi madre era del desagrado de mi papá, porque ella era sabido que practicaba la brujería y pasaba bastante tiempo en los centros negros o centros de brujería, que es como se conocen algunos de esos lugares acá en mi país. Siempre era tema de discusión aún luego de casarse, pese a que mi madre se había comprometido a dejar esa amistad y dedicarse más al hogar y a la familia. Pero en vista de que seguía frecuentándola, mi papá se puso más estricto y parece que esto funcionó porque dejó un mes de verla y estar en casa de ella. Pero pasado ese mes, esa señora apareció en la casa preguntando si mi mamá estaba bien, por qué no había ido donde ella a visitarla. Pero mi padre, muy molesto, salió a decirle que se fuera, que mi mamá ya no se iba a relacionar con ella porque a él no le parecía que fuera una buena amistad. A lo cual la señora reaccionó de una forma agresiva y le dijo que ella no le pertenecía a él y que si no la dejaba salir le iba a hacer la vida un caos y hasta se la iba a quitar. Luego de eso se retiró. Una semana después, mi madre se escapó para ir donde ella. Y digo escapó no porque mi padre la tuviera prisionera, sino porque aprovechó para irse y dejarnos. Y cuando mi padre se enteró, la fue a buscar, pero no le abrió la puerta de la casa. Al día siguiente mi madre regresó, pero iba ebria, cosa que ella jamás había hecho. Le dijo a mi padre que solo había estado con la señora, nada más en su casa, y como estaban tomando no sintió el tiempo. Mi padre molesto le dijo que era la última vez que eso iba a pasar, o si no se iría y nos llevaría con él.
A los 4 días la señora llegó de nuevo a preguntar por mi madre. Y mi padre, sin pensarlo, salió a insultarla y decirle que se fuera o no se hacía responsable de lo que le pudiera hacer. La señora, en una forma retadora, le dijo que se atreviera, que ella tenía más poder para hacerlo sufrir en vida. Mi padre, muy molesto, entró a la casa y tomó un machete. Creo que quería amedrentarla, pero cuando salió, aquella señora ya no estaba. Era como si hubiera desaparecido en instantes. Lo más terrorífico fue una serpiente que salió de pronto hacia los pies de mi padre y él solo lanzó un golpe con el machete y aquella serpiente se fue hacia la leña que teníamos en montones y no apareció más. Los días siguientes mi madre siempre andaba desesperada, se le notaba agitada, como que quería salir y quizá para ir donde aquella señora. A las 2 semanas se fue, tomó un par de cosas y simplemente se marchó. Llegó justo donde la señora y se quedó con ella. A pesar de que mi padre la fue a buscar, ya no pudo hacer que regresara. A raíz de eso mi padre empezó en el vicio del alcohol y cada vez se fue sumergiendo más en eso, al punto que nosotros nos quedamos con otros familiares y así nos creamos. Aquella señora quizá realmente hizo algo que le costó el matrimonio en nuestra familia a mi padre. Hoy en día ellos están divorciados y cada uno en diferentes lugares y con otras personas. En una ocasión mi padre me comentó que volvió a ver a esa señora pasados ya años de todo eso y que en lugar de sentir odio por ella, sintió lástima porque se veía demacrada y sin vitalidad. Supongo que las cosas que hizo en esta vida las está pagando o es solo el precio de lo que practicaba. Solo sé que esa amistad le costó a mis padres muy caro. Gracias por el espacio para contar mi historia. En los comentarios puede decirnos qué opina de estas historias. Y si usted tiene alguna historia que quiera compartirnos, puede hacerlo por los medios que le hemos dejado en la descripción del canal, para dejarlos archivados en nuestra caja negra. Por ahora no queda más que agradecer por su presencia en este espacio, por ser amante de los relatos y de las historias paranormales, y pedirle que se una a esta comunidad que poco a poco va en crecimiento gracias a todas aquellas personas que confían en nosotros y nos hacen llegar sus historias. Hasta la próxima ocasión. Saludos.